todos sus sentidos en el cambio, en la transformación, en hacer que un país tan pequeñito como el nuestro, pero lleno de gente valiente, gente aguerrida, gente con mucha historia, que un país pequeño como este, como el Ecuador, cambie, se transforme, que la partidocracia, que de alguna manera hacía que nuestro país esté siempre un paso atrás, siempre en el olvido, a un lado la educación, a un lado la salud, a un lado la vivienda, quede atrás esa historia negra, esa historia del neoliberalismo. Estamos viviendo grandes cambios, compañeros y compañeras. Estamos viviendo transformaciones. Es el momento de apostar nuestro corazón, nuestros sentidos y estar al lado de nuestro presidente, de Rafael Correa, quien es el líder de la Revolución Ciudadana. Yo quiero señalarles que a mí me ha tocado el orgullo, un orgullo que quiero compartirlo con ustedes, de haber sido parte desde el principio de este movimiento, de haber sido una de las asambleístas que estuvo en el cambio, que estuvo en el hacer la Constitución de Montecristi, que fue una de las forjadoras de esas 130 asambleístas que nos fuimos a Montecristi a escribir esa Constitución revolucionaria, esa Constitución garantista. Por primera vez, compañeros y compañeras, en una Constitución se ponían los que primero eran los derechos de los ciudadanos, la participación ciudadana. Primero, antes que el capital, estaba el ser humano. Que en un país como el Ecuador, en que el 51% de la población somos las mujeres, por primera vez estamos el 50% representadas. Antes, en los periodos de la partidocracia, en esos tiempos de inestabilidad política, en que ustedes recordarán que hubo una década en que hubo entre 8 y 9 presidentes, y que el pueblo ecuatoriano sacó a patadas muchas veces esos presidentes que robaban al pueblo del Ecuador. Esos tiempos, esos momentos, esos tristes momentos quedaron atrás cuando el pueblo eligió al presidente de la República, que hizo una asamblea constituyente en la que estuvimos nosotros, y ahí vemos pues la participación de la mujer, la participación de los niños, la participación de los adolescentes, el hecho, como les decía hace un momento, en que por primera vez las mujeres participamos en un 50% en pie de igualdad. Estos grandes cambios lo hace solamente una ideología como el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Por eso tenemos que festejar, compañeros. Por eso tenemos que estar con este cambio. Por eso tenemos que estar unidos para el cambio. Nada podemos hacer desunidos. Nada podemos hacer disociados. Solamente si nos unimos, si como esta mano, estos 5 dedos que son diferentes se unen y forman un solo puño que puede golpear a la oligarquía, que puede golpear a la partidocracia, que puede golpear a los corruptos que todavía están en el Ecuador. Pero solamente lo podemos hacer si estamos unidos, si vamos juntos en este proyecto, si hacemos todo lo que dice la Constitución del 2008. Recuerden ustedes, compañeros y compañeras, ustedes que salieron precisamente por la corrupción que había en el Ecuador, ustedes que salieron por la debacle de esa bancocracia corrupta que de alguna manera nos metió la mano en los bolsillos a todos los y las ecuatorianos y ecuatorianas. Ustedes saben que la Constitución del 2008 precisamente se prohibió que los banqueros sean dueños de los medios de comunicación, que haya ese marinaje terrible por medio del cual, aunque hubiera cosas corruptas en la banca que hacían daño a nuestro sistema financiero, los medios de comunicación callaban. Eso se prohibió en esa Constitución del 2008. Por la Constitución del 2008, por primera vez se dijo en el artículo 40 que el Ecuador reconocía la ciudadanía universal, que nadie debía criminalizar a los migrantes
quiero que ustedes tengan presente que en el Ecuador se está viviendo una lucha, una pelea ideológica, que en el Ecuador, por eso es que encontramos grupos oligárquicos completamente enemigos de esta revolución ciudadana. Encontramos ciertos sectores de medios de comunicación que siempre eran los dueños del país, enemigos también de la revolución ciudadana. ¿Por qué? Porque antes se ganaba